Buen día, mi nombre es Marco Antonio Castro Ballesteros, aprendiz del SENA en el Tecnólogo en Gestión Documental, ficha 2251593. En este video les voy a hablar de las tablas de valoración documental. Para eso primero debemos saber qué son las tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental son un listado de series y subseries, las cuales determinan el tiempo de permanencia de los archivos en el archivo central y su disposición final. Si aplican a documentos ya producidos que han pasado a su segunda o tercera etapa, es decir, documentación semiactiva. Para su elaboración debemos remitirnos al Acuerdo 04 del 2019. El siguiente punto que vamos a tratar son los requisitos técnicos para la elaboración de las tablas de valoración documental, los cuales son: primero, que debe seguir la estructura orgánico-funcional de la entidad; segundo, debe respetar el principio de procedencia y contemplar el ciclo vital de los documentos; 3. Deben partir del cuadro de clasificación documental; 4. Deben reflejar la totalidad de la producción documental; 5. Deben registrar los tiempos de retención y disposición final de todas las series y subseries; 6. Se elaboran para documentos ya producidos. El siguiente punto a tratar es el procedimiento para la elaboración de las tablas de valoración documental. La primera etapa, que es la compilación de información institucional. Esta etapa consiste en identificar las fuentes que permitan conocer la estructura orgánico-funcional de la entidad. También esta etapa está designada para saber qué documentos produce la entidad con mayor frecuencia. Procede la segunda etapa, que es el análisis e interpretación de la información institucional. Esta etapa consiste en analizar las funciones que cumple cada unidad productora y asimismo conocer las series y subseries que se generan. La tercera etapa es la valoración documental. Esta consiste en analizar la totalidad de los documentos para asimismo saber sus tiempos de retención y determinar su disposición final. La cuarta etapa consiste en la elaboración de las tablas de retención documental, las cuales nos va a servir para conocer los documentos que ya existen y se producen y darles una codificación para asimismo los ya producidos poderlos agrupar de manera mucho más fácil y eficaz. El siguiente paso del que vamos a hablar es la evaluación técnica de las tablas de valoración documental. En este tema se habla que las tablas de valoración documental deben ser evaluadas y convalidadas después de 30 días de su aprobación. Las instancias que pueden realizar la evaluación técnica de las tablas de valoración documental son el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación y los consejos territoriales de archivo. Los anexos que debe contener son las fuentes primarias que contribuyeron a la construcción o reconstrucción de las estructuras orgánico-funcional de las entidades. Según las fuentes que establecieron los valores y funciones para las unidades administrativas presentes en la estructura orgánico-funcional. Los cuadros de clasificación documental también son necesarios, ya que permiten revisar la codificación durante cada periodo de la entidad. También son necesarios los inventarios documentales por cada periodo que ha tenido la entidad, el acta donde se aprobaron las tablas de valoración documental o el acto administrativo que apruebe las tablas en caso de que no haya comité. El segundo punto a evaluar es la historia institucional con fines archivísticos. Las tablas de valoración documental deberán acompañarse con la historia institucional con el fin de preservar la historia archivística de la entidad. La historia institucional debe contener los diferentes organigramas reconstruidos durante los diferentes periodos de la entidad. Y si se cuenta con las fuentes primarias que dan las funciones a las unidades administrativas, deben ser anexadas en lo posible. Otro aspecto a evaluar es la memoria descriptiva. Las tablas de valoración documental deben ir acompañadas de la memoria descriptiva del proceso de elaboración del instrumento archivístico. También la memoria descriptiva debe incluir un apartado donde se explique cómo se estableció la codificación en el cuadro de clasificación documental. En los casos donde se añadan casillas extra a las tablas de valoración documental, la memoria descriptiva debe describir las instrucciones sobre el diligenciamiento y lectura de los mismos. La memoria descriptiva también debe incluir un apartado donde se describa cuáles son las unidades administrativas productoras de los documentos. En casos donde la entidad conozca de hechos
que sustenten la ausencia de documentos deben ser añadidos a la memoria descriptiva. La memoria descriptiva también debe incluir cuáles fueron los criterios generales que se tomaron en cuenta para dar los tiempos de retención documentales a los documentos. La memoria descriptiva también debe tener en cuenta cuáles fueron los criterios para los documentos que tienen disposición final selección. En la memoria descriptiva también debe quedar claro que los documentos de conservación total o selección deben conservarse en su formato original. También debe incluir indicaciones de cómo será el proceso de eliminación de los documentos y las series. También debe incluir un apartado donde se sustente por qué se deben almacenar en otros medios diferentes como microfilmación, etc. El cuarto punto a evaluar será las tablas de valoración documental frente al cuadro de clasificación documental y los inventarios documentales. Primero, las estructuras orgánicas deben coincidir con las fuentes primarias aportadas por la entidad durante cada periodo. Y segundo, la información consignada en las tablas de valoración documental debe coincidir con la información en el cuadro de clasificación documental. El quinto aspecto a evaluar son la codificación en las tablas de valoración documental. La codificación asignada a los asuntos o series debe estar consignada en las tablas de valoración documental y en el cuadro de clasificación documental representando la jerarquía orgánico-funcional de la entidad. Asimismo, esta codificación debe realizarse en orden alfabético. Y toda esta codificación e información debe coincidir con todos los periodos de la historia institucional. El sexto punto a evaluar es el análisis de series o asuntos. Las series o asuntos registrados en la tabla de valoración documental deben coincidir con las funciones que presta la unidad administrativa que las produjo. También debe coincidir con la información registrada en los inventarios documentales. El séptimo punto a evaluar es el tiempo de retención de las series o asuntos. Los tiempos de retención deben coincidir con los criterios establecidos en la memoria descriptiva. Se le deben asignar tiempo de retención a todas las series o asuntos de la entidad que estén registrados en las tablas de valoración documental. Asimismo, también se deben tener en cuenta los tiempos de reserva legal. Y en caso de que no exista norma, los tiempos de retención deben estar acorde a las necesidades de los clientes, trabajadores, extrabajadores o ciudadanía en general. Los tiempos de retención asignados deben identificarse en años. Y el último tema que se debe evaluar es la disposición final. La disposición final consignada en la tabla de valoración documental debe coincidir con los criterios expuestos en la memoria descriptiva. Solo se debe asignar un tipo de disposición final para cada asunto o serie registrado en las tablas de valoración documental. Asimismo, la reproducción en medio tecnológico se deberá realizar solamente a documentos con conservación total o selección. En el caso que la entidad quiera asignar reproducción tecnológica a un medio que se va a eliminar, se deberá indicar esto en la casilla de procedimiento. La disposición final debe establecerse en concordancia con los valores secundarios que puedan tener las series o asuntos para la reconstrucción de la historia de la entidad. En la casilla de procedimiento se deberá sustentar la disposición final asignada a las series o asuntos. En la casilla de procedimiento para los documentos de selección se deberá establecer la cantidad de la muestra y el tipo de selección. Por último, la información registrada en la casilla de procedimiento deberá coincidir con la disposición final marcada en cada serie o asunto. Este sería el final del tema tratado el día de hoy y muchas gracias por su atención.